Ah, mucho que conocer Srila Prabhupada con todos sus significados. Bien, entonces ahora vamos a ver el Srimad Bhagavatam, capítulo número 4, el proceso de la creación, textos del 15 al 18. ¿Está bien, verdad, Alaxia? Esos son. Perfecto, esos son. Bien. Entonces vamos a hacer la invocación para que el Señor Supremo nos ilumine a todos y que todos recibamos la información de la manera adecuada de Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mañana te mirandas ya, Janandana Sarakaya, Saksoni, Taismai Sri Guravana. Nací en la ignorancia más obscura y más espiritual. Abrimos ojos con otro ser conocimiento. Ya, si la Prabhupada aquí, ya. Bien, ¿a alguien le gustaría leer el texto 15? Sí, soy Libby. Yo lo leo. Bien, adelante, Lidia. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna, pues glorificarlo, recordarlo, tener una audiencia con él, orarle, oír hablar de él y adorarlo, pueden limpiar en el acto los efectos de todos los pecados del ejecutor. Muchas gracias, Lidia. Aquí es muy importante, ¿verdad?, que estamos tratando de enfocarnos en lo que realmente Srila Prabhupada nos está explicando en su significado, de qué significa la palabra Kirtanam. Kirtanam para todos nosotros significa hacer música con el santo nombre y llevarlo a todos los lugares del mundo. Porque Harinama Sankirtana, que era lo que nos decía el señor Chaitanya, él siempre de alguna manera llegaba a los oídos del mundo entero con su santo nombre. Entonces, pero no solamente Kirtanan significa eso, Srila Prabhupada nos menciona que es cantar el santo nombre, cantar las glorias del Señor, adorarlo en un templo o mezquita, recitar las escrituras como el Bhagavatam o seguir cualquiera de los 9 procesos. Aquí lo importante es que uno identifique su verdadera relación de alguna manera. Y el señor Chaitanya nos recomendó, ¿verdad?, cantar el santo nombre, que era lo más importante, y eso nos llevaría justamente al proceso que cada uno de nosotros puede hacer de la manera adecuada. Ustedes recuerdan ya los 9 procesos, el Sravanam Kirtanam Vishnu, lo hemos repetido varias veces, entonces yo creo que ya más o menos lo tienen grabado, el escuchar, el cantar el santo nombre, el escuchar las glorias del Señor en el Bhagavatam, el escuchar los pasatiempos del Señor de un devoto, el escuchar los pasatiempos del Señor o recitarlo nosotros, esos pasatiempos, nos coloca en la posición de siempre recordarlo, Smaranam. Entonces, quizás son los 3 más importantes en el sentido que es lo que podemos hacer más fácilmente. Sin embargo, los demás procesos también nos llevan a un proceso de unión con el Señor Supremo, así como adorarlo. Déjenme apagar esto. Así como adorarlo de muchas maneras a la deidad, adorando a la deidad, ¿verdad? Específicamente, o adorarlo en nuestro corazón como Paramatma, agradecerle a él mismo, o sea, tener una relación con él constante nos hace que siempre lo estemos recordando. Si de alguna manera nosotros tenemos que realmente tratar de hacer algo para poder acercarnos al Señor Supremo, tenemos que buscar esa relación. Y obviamente depende de nuestras características que podemos hacerlo. Aquí sí la Prabhupada mencionó adorarlo en un templo o mezquita porque él refiere en el significado que obviamente en todos los lugares del mundo hay diferentes filosofías y obviamente en cada templo hacen una adoración de alguna manera parecida, ¿verdad? Alabando a Alá, a Jehová. O sea, cualquier circunstancia nos lleva a una posición de acercarnos al Señor Supremo. Él nos menciona también, ¿verdad?, que quizás la manera más sencilla para todas las entidades vivientes es acercarnos por medio del santo nombre del Señor.
Y obviamente la manera también más cercana es hacer una asociación. Así es, él creó una asociación, una asociación internacional para la conciencia de Krishna, para darnos ese mensaje de asociación con otras personas que estén cantando el santo nombre del Señor. Así es de que este primer texto nos explica varias cosas. Me gustaría que en algún momento leyeran el significado. Van a recibir un mensaje mucho más grande del que yo les estoy diciendo ahora. Entonces, normalmente nosotros utilizamos el servicio devocional para hacer muchas cosas. Entonces, pero muchas veces nos equivocamos o cometemos algún error y pensamos que de alguna manera, al cabo que yo estoy haciendo servicio devocional y si cometo errores no hay ningún problema. Lo que pasa es que para que nosotros realmente estemos cubiertos por medio del santo nombre o el servicio devocional, no deben de ser situaciones que hagamos de una manera autorizada por nosotros mismos. Es decir, que cometemos errores y que de alguna manera sean cubiertos por el santo nombre o por el servicio devocional. Eso lo hemos mencionado en varias clases y yo creo que lo seguiremos mencionando. Déjenme decirle a esta paciente que estoy ocupada. Estoy dando una clase ahorita, hija. Te hablo en un ratito, ¿sale? Bien, entonces, perdone. De alguna manera, nosotros siempre pensamos que si nosotros estamos en una modalidad adecuada, muchas veces decimos, no, ahorita estoy en la modalidad de la bondad. Así es de que puedo hacer las cosas bastante bien. Sin embargo, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica en el Srimad Bhagavatam que específicamente nosotros muchas veces pensamos que estamos en una modalidad de la bondad que no podemos definir si es la modalidad de la modalidad de la bondad espiritual o la bondad material, porque tenemos las modalidades que obviamente son materiales, tanto la de la bondad, la pasión y la ignorancia. Entonces, la modalidad de la bondad espiritual lleva un contexto en el que uno ya está en la trascendencia, lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, en la modalidad de la bondad material, muchas veces no sabemos elegir las situaciones, porque él explica ahí específicamente que una de las cosas que más nos atrapan en este mundo material es la piedad. La piedad, de alguna manera, comete muchos errores. Y dice uno, ¿cómo la piedad? Las personas piadosas se acercan más fácilmente al Señor Supremo. Sin embargo, cuando están pensando en que quiero ser yo la persona que haga ciertas cosas para las demás gentes, buenas cosas que estoy haciendo, estoy tratando de darle a las demás personas lo mejor de mí, soy una persona que tiene mucho dinero y puedo comprar cosas para las personas que sufren de hambre o que no tienen dónde dormir y quiere uno hacerse famoso por medio de eso. Una persona piadosa puede pensar de esa manera y lo saca del contexto de la bondad espiritual. Se queda justamente en esa plataforma de la bondad material pensando que estoy haciendo algo para los demás. Sin embargo, hay algo mucho más grave de la piedad material, que muchas veces pensamos que como soy muy piadoso y estoy en la bondad, de alguna manera perdonamos ofensas. Una de las mayores ofensas que se cometen es por medio de la piedad. Por eso es importante analizar las cosas que hacemos para que no nos lleve al contexto de que cuando nosotros estamos pensando en dejar que alguien cometa ofensas y no les explicamos que eso no se debe de hacer, que no es la manera adecuada, entonces, esas personas, igual que nosotros que estamos aceptando, estamos cometiendo ofensas. Por eso es importante saber de qué manera colocar justamente la piedad en la modalidad de la bondad, aunque estemos trabajando con la modalidad de la bondad material, que probablemente es con la que más estamos trabajando todos nosotros. Pero sin embargo, con el tiempo, Srila Prabhupada nos explica algo muy importante, se los voy a decir. Miren, de alguna manera, Srila Prabhupada menciona en el texto 16, perdón, primero quiero que lean el texto 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Nos vamos a regresar un momentito. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Sí, yo lo leo. Gracias, Buenos Lili. días. Muy amable, buenos días. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias una y otra vez al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna. Por el simple hecho de entregarse a sus pies de loto, la gente sumamente intelectual se libera de todos los apegos a la existencia presente y futura y progresa hacia la existencia espiritual sin dificultad. Gracias. Muchas gracias, Lulu. Miren qué interesante está explicando algo aquí Srila Prabhupada, ¿verdad? O sea, nosotros realmente cuando Maharaj Pariksit hace esa reverencia nuevamente ante el Señor Supremo, igual que en todos estos capítulos que se está hablando de la creación, él realmente está viendo cómo cuando uno se entrega a sus pies de loto, aún la gente sumamente intelectual, cualquier persona que esté a un nivel muy elevado científico, profesionista, psicológico, que esté en un estado elevado y que supuestamente quiere llegar a una plataforma espiritual, si no está pensando justamente en algo que lo acerque al Señor Supremo, los apegos por la existencia hacen que uno se quede atrapado en este mundo material. Y entonces uno no puede progresar hasta la existencia espiritual sin dificultades. O sea, uno realmente, si uno quiere realmente no tener dificultades, uno se acerca al Señor Supremo y le ofrece lo que está haciendo, como lo hemos explicado en otras ocasiones. Aquí sí la Prabhupada menciona, obviamente, que, que sigue, aquí, en la Bhagavad Gita sí la Prabhupada colocó 3 textos muy importantes, el 18, 64, 65 y 66. Y le menciona a Arjuna, vuélvete devoto puro de mí, entrégate a mí, te prometo espiritualidad plena para que regreses a mí. Sin embargo, en estos textos que les estoy poniendo que puso Srila Prabhupada, en el primer texto, Salva Guyantam Buyam Srinome Paramam Bacha, isto sí me durirán iti, tato visyami tejitan. Krishna le dice a Arjuna, escucha lo que voy a decirte para que tú aprendas a elegir. Por eso le puse a esta clase aprender a elegir. O sea, si uno tiene bueno, no aprender a elegir, libre albedrío, que es el aprender a saber qué es lo que realmente uno quiere hacer para servir a Krishna. Y lo menciona así la Prabhupada en estos textos, ¿verdad? Cuando está uno mencionando que de alguna manera uno a veces está escuchando o leyendo el Bhagavatam y obviamente no se da cuenta de que Krishna le está diciendo una pauta. Y en este caso, ¿verdad? Sí la Prabhupada menciona esto. Le está diciendo, te voy a decir algo muy importante para que tú elijas. Y eso se lo dice en los siguientes textos. Piensa en mí, conviértete en mi devoto, adórame a mí. Si tú me glorificas, tú vendrás a mí. Eso es muy importante porque si uno no está pensando en Krishna, entonces, ¿cómo se va a convertir uno en devoto de Krishna? Si uno no lo adora, si uno no lo glorifica, si uno no lo recuerda, o sea, los procesos, los 9 procesos, cualquiera de ellos que uno haga, hace que uno se acerque al Señor Supremo. Y esa parte es la que lo hace a uno cada vez más sincero. Cuando uno comienza el proceso, uno tiene una sinceridad porque quiere lograr ser un buen devoto. Sin embargo, como no tiene el conocimiento, hemos dicho muchas veces que la única manera es recibir un conocimiento de parte de un maestro espiritual fidedigno. Y obviamente este conocimiento nos lo está dando Srila Prabhupada específicamente. Nos está explicando cómo realmente podemos acercarnos al Señor Supremo y nos lo dice de una manera muy sencilla cuando uno está leyendo el significado, que los invito a que lo lean, es algo muy, muy interesante. Y en el último verso, ¿verdad? Donde dice, que yo me imagino que la mayoría se lo sabe, el 1866, Sarva Dharma Parijaya Mamekam Saranambraya, Aham Tam Sarva Paveyo Moksha Yichami Masushaha. Este verso, en donde se dice, abandona todo tipo de religión y ríndete a mí, nuestro maestro espiritual, bueno, mi maestro espiritual, Siraji Dayananda Goswami Chayadeva, explica esto de una manera muy sencilla. Abandonar todo tipo de religión no es que signifique que tengo que abandonar la religión en la que me encuentro específicamente para rendirme al Señor Supremo, sino abandonar todo
todas las situaciones que nos atraen del mundo material y que nos hace que nos apeguemos a este mundo material. Y eso forma parte de nuestra vida y es como si fuera una religión para nosotros. Esa religión que la tomamos como si fuera algo que no podemos dejar porque cuando pensamos siempre y hablamos, porque hemos hablado varias veces de eso, acerca de la familia, acerca de lo que tengo que hacer en mi vida, de mi trabajo, no significa que tengamos que abandonar a la familia específicamente en el momento en que más nos necesitan. No es de que definitivamente tengo que abandonar mi trabajo en el momento en que más lo necesito para mantener a mi familia y hacer lo que necesito hacer de acuerdo al dharma que me toca. Entonces, esta situación es muy importante porque cuando uno no ha aprendido a saber qué es lo que debe uno hacer de acuerdo a nuestro varna y ashrama, que lo hemos explicado varias veces de acuerdo a lo que nos toca hacer en nuestra vida, si no lo logramos calificar de tal manera para saber esto es lo que elijo, esto es lo que elijo para hacer. Si elegí casarme y tener hijos, si elegí tener unos padres, elegí nacer en este mundo material. Elegí nacer en este mundo material porque nadie lo eligió. El Señor dijo, ¿tú quieres ir? Ok. De alguna manera, ve y haz lo que tienes que hacer en el mundo material. Claro que siempre menciono yo esta parte. Krishna siempre tiene un plan cuando nos deja venir al mundo material. Nos coloca en la posición en la que nosotros queremos hacer algo para poder sentirnos a gusto en este mundo material. Pero cuando queremos regresar con Él nos pone en ciertas dificultades. Él nos coloca en una posición en la que decimos, pero ¿por qué este mundo material está lleno de sufrimiento? Bueno, el mundo material está lleno de sufrimiento porque tú lo ves de esa manera, porque no lo estás entregando al Señor Supremo, porque no lo estás ofreciendo al Señor Supremo. Así es que cuando uno realmente decide, elige este mundo material para la propia satisfacción personal, eso va a ser un momento que les va a dar mucho sufrimiento a todas las entidades vivientes, nos va a dar mucho sufrimiento. Pero cuando elegimos, o cuando sabemos, o cuando reconocemos que este mundo material es para servir al Señor Supremo, entonces empezamos a adorarlo, empezamos a realmente elegir lo que voy a hacer en mi vida para servirlo. Por eso es tan importante que sepamos lo que nos dice Srila Prabhupada en estos textos. Los invito a que lo lean. Srila Prabhupada menciona también el conocimiento más confidencial. Y ustedes saben que el conocimiento más confidencial, de alguna manera lo hemos leído en algún otro momento, pero al mencionarlo Srila Prabhupada aquí dice, es el conocimiento del ser, el conocimiento del alma. O sea, cuando uno sabe que es alma espiritual, es el conocimiento más confidencial. O sea, el conocimiento del alma que es el eterno sirviente de Krishna, es el eterno sirviente de Dios. Si uno aprende esa plataforma, entonces va a ser mucho más sencillo seguir cualquier regla que nos coloquen las filosofías para acercarnos a Dios. Si no reconocemos que somos almas espirituales, si solamente reconocemos que soy este cuerpo, es bastante difícil porque este cuerpo exige lo que las modalidades y la mente le están diciendo y se pone en contacto con la naturaleza material y sus modalidades. Y obviamente se olvida de lo que es el conocimiento del alma espiritual. Y la comprensión de Dios se acepta uno, ya cuando uno aceptó que es alma espiritual, ahora acepta uno voluntariamente ser un devoto del Señor. Quiere uno ser el sirviente del Señor. Y eso significa que ya uno comprendió realmente o está comprendiendo qué es lo que quiero hacer para acercarme a Dios. ¿Cómo voy a servirlo a Él? ¿Cómo me voy a acercar a Él si no sirvo a las demás entidades vivientes? Si no me asocio con ellas, si no me relaciono con ellas de una manera espiritual. Por eso Srila Prabhupada lo puso así. El conocimiento más confidencial es el conocimiento del ser o del alma espiritual. Y la comprensión de Dios es cuando uno acepta voluntariamente ser un devoto del Señor. Muchas veces hemos mencionado que el Señor no exige que nosotros le sirvamos, no nos lo exige. Él solamente menciona, si realmente quieres ser feliz, acércate a mí.
quieres ser realmente feliz, aprende a servir. Aprende a servirme a mí. Aprende a servir a los demás. Aprende a relacionarte con los demás. Aprende a escuchar a los demás para ver sus necesidades y poderlos ayudar. Aunque lo hemos mencionado varias veces, es a veces bastante difícil recordarlo cuando estamos en la práctica. En la práctica se nos olvida realmente que sí queremos ser devotos del Señor, pero nos involucramos con nuestros deseos materiales y eso es lo que hace que no entendamos específicamente lo que significa la comprensión del Señor Supremo. Cómo realmente uno voluntariamente ha aceptado ser un devoto del Señor. Pero al aceptar esa parte de ser el devoto del Señor, uno aprende también a servir a las demás entidades vivientes. En el Bhagavatam, en el Bhagavad Gita se menciona que el Señor realmente ama al devoto que ama a su devoto. Das anudas. El que sirve a su devoto, realmente él lo ama más. El sirviente del sirviente, él lo aprecia más. El Señor menciona también en el 9º capítulo del Bhagavad Gita, cómo realmente en varios textos menciona que si uno realmente se quiere uno acercar a Él, uno debe de aprender a servir a los demás. Y de esa manera podemos realmente aprender mucho más acercándonos a Él. Aquí específicamente, la perfección de la vida se logra cuando uno espontáneamente se acerca al servicio devocional. Y esa perfección se llama Brahmagati. Esto lo explica en el significado de este texto Srila Prabhupada, explicando que esa Brahmagati es conseguir una forma igual que la del Señor e ir a los planetas espirituales. Lo quise poner en este momento, ¿verdad? Porque de alguna manera uno se relaciona con el Señor Supremo y uno quiere obtener una plataforma elevada. Aunque la verdadera plataforma elevada es justamente la humildad. La humildad es la que nos hace realmente acercarnos al Señor Supremo. Y esa plataforma en la que nosotros queremos llegar a los planetas celestiales, sí, podemos llegar allá. Todos los semidioses están allá, disfrutando de los planetas celestiales como semidioses. Sin embargo, muchas veces no entendemos o no comprendemos cuál es el siguiente paso para la comprensión de Dios. El siguiente paso es aprender a servir a los demás. Si no hemos entendido esa parte, entonces estaremos regresando continuamente a tomar otro y otro cuerpo hasta que entendamos realmente que somos eternos sirvientes del Señor Supremo y somos sirvientes también de sus devotos y de las entidades vivientes que necesitan de un aprendizaje de Dios. Si hay alguna pregunta o comentario, les agradecería que me detuvieran. Levanten la Sí, mano. yo tengo una pregunta. Adelante, Lulu. Doctora, por favor. Adelante. En lo que estaba usted explicando de Brahmagati, Sí. Entre paréntesis, puso ahí usted el texto, ¿no? Que es conseguir una forma igual a la del Señor e ir con Él. ¿Podría, por favor, ampliar esa explicación? Así, con mucho ¿A gusto. qué se refiere con eso? Sí. Normalmente cuando uno está hablando de esa plataforma, es que uno está deseando estar con el Señor Supremo con alguna de sus cualidades que Él tiene. Uno puede estar en la misma posición que Él, porque todas las entidades vivientes estamos justamente en la posición de estar con Él y todos sus sirvientes se parecen a Él. Todos son iguales a Él. Son almas espirituales. Sus expansiones son igual que Él. Pero cuando nosotros tomamos un cuerpo material, entonces este cuerpo material se adquiere de acuerdo a las cualidades o defectos que estamos tomando. Entonces, cuando nosotros tenemos este cuerpo material, en este mundo material, tenemos que estar cambiando constantemente este cuerpo. Cuando estamos en el mundo espiritual, todos los Vaishnavas tienen un cuerpo como el del Señor Supremo. Así exactamente. Una entidad viviente que no es igual que Krishna,
con sus cualidades, porque el Señor Supremo tiene, se menciona en el Néctar de la Devoción que el Señor Supremo tiene 64 cualidades, pero al mismo tiempo mencionan que son muchas más cualidades, solamente para estampar un número de cualidades que en realidad son diferentes a las del devoto que está tratando de acercarse al Señor Supremo, en la que tenemos solamente 26 cualidades. Eso es las cualidades que desarrollamos en el de ser, por ejemplo, Krípalo, misericordioso, Satya, Sara, veraz, magnánimo, el que trata de ser, no comer demasiado, el comer siempre alimentos ofrecidos al Señor, al tratar de ser sirviente de los demás. Esas 26 cualidades del devoto, ¿verdad? No se comparan con las cualidades del Señor Supremo, pero sí podemos lograr tener una forma como la del Señor Supremo, porque todas las almas espirituales somos idénticas al Señor Supremo y en esa modalidad, con esa forma. Cuando estamos cerca de Él, cada vez nos identificamos más y obviamente entre más pureza tenga un devoto, más cualidades tiene. ¿Más o menos entiendes? ¿O Sí, quieres que sí, lo amplíe más? obviamente como que creo que me falta mucho Hay por que pulir algunas comprender cosas sobre y eso. lo vas a ir resolviendo, Lulu, cuando más vayamos aprendiendo del Bhagavatam, vas a aprender más cosas más profundas, y entonces te vas a dar cuenta de esto, porque entonces yo me tendría que meter en otros cantos y es más complicado, pero de una manera Sí, sencilla es así. general, sí, muchas gracias. Así Gracias. es, Lulu, gracias a ti. Bien, hay varios procesos para acercarse al servicio devocional. Y ustedes ya conocen el karma yoga, ¿verdad? Que obviamente es una manera en la que uno ofrece todo lo que uno tiene al Señor Supremo. O sea, uno puede ofrecer lo que tiene al Señor Supremo. El Jnana Yoga, por medio del conocimiento, la mayor parte de las personas que les gusta leer libros, leen y leen libros y adquieren conocimiento de esa manera. El Dhyana Yoga, por medio de la meditación, muchas veces la meditación nos lleva a una plataforma en la que nos podemos acercar al Señor Supremo o en la que nos alejamos de Él. ¿Y por qué? Porque no siempre estamos pensando en el Señor Supremo. En realidad puse Bhakti Yoga más remarcado porque es la plataforma que realmente nos acerca definitivamente al proceso directo que nos lleva al Señor Supremo. Los demás procesos nos van colocando en una posición en la que podemos acercarnos porque no tan fácilmente podemos tomar el Bhakti Yoga. Mucha gente, por ejemplo, comienza a hacer yoga y comienza a hacer ejercicios de yoga como el que están viendo en la diapositiva. Pero muchas personas no les interesa hacer Hatha Yoga. No les interesa hacer Hatha Yoga. A muchas personas les interesa realmente hacer un proceso de meditación o hacer un proceso de conocimiento, pero muchas veces cualquiera de ellos llegan a una especulación. En algún momento se dice que si uno no está preparado para recibir un conocimiento, un yani, o sea, una persona que hace jnana yoga, que no está preparado para recibir un conocimiento y está, lee libros, libros que él de alguna manera piensa, oh sí, este libro dice más que los que dice Srila Prabhupada, este libro dice más conocimiento. Si no lo entiende como una entrega a su maestro espiritual, entonces él cambia y hace una situación muy adversa para su avance espiritual y empieza a especular que él sabe más que los maestros espirituales, que él sabe más que muchas cosas. Por eso es tan importante que nosotros sepamos qué es lo que debemos de aprender siguiendo las instrucciones de un maestro espiritual. Y el Dhyana Yoga, ¿verdad? Que está en meditación, saber qué meditación debemos de tener. La meditación debe de ser en el santo nombre. Y si de alguna manera queremos hacer alguna meditación como lo hacen muchos trascendentalistas que se dedican a la meditación muy profunda, podríamos decir, por ejemplo, en el pasatiempo que estamos viendo, cómo Samika Rishi estaba totalmente concentrado en esa plataforma de meditación, en la plataforma impersonal, obviamente, pero estaba meditando en el Señor Supremo. Y, no, y cuando le puso Maharaj Pariksit la serpiente en el cuello, él ni siquiera se dio cuenta. Esa plataforma era una meditación profunda y no se dio cuenta. Pero el otro día se mencionaba el pasatiempo de
de un sabio que estaba en meditación. Y ese sabio lo molestó un ratoncito que no lo dejaba meditar. Y al no dejarlo meditar se perturbaba porque no se podía concentrar. Así es que él dijo, ¿recuerdas eso, Alaxia? Ese es el pasatiempo. Entonces, llegó, dijo, voy a conseguir un gatito para que se coman los ratoncitos y que me dejen meditar. Y a final de cuentas, cuando tuvo el gatito, tenía que alimentarlo. Así de que pues voy a conseguir una vaca para darle leche al gatito. Así de que consiguió una vaca para el gatito. Pero a final de cuentas, ¿quién iba a cuidar a la vaca? Entonces dice, pues me voy a casar para que mi esposa cuide a la vaca. Entonces, es muy interesante cómo las cosas, cuando uno no está en la meditación adecuada, obviamente se le va a uno el rol, ¿verdad? Pensando en que uno tiene que resolver muchas cosas materiales. Y en realidad, la única problemática es que tenemos que aprender a aceptar cómo acercarnos al Señor Supremo. Porque si no, siempre encontraremos respuestas materiales en lugar de respuestas espirituales. Las respuestas espirituales nos las da el Señor Supremo. De verdad, en el 9º capítulo del Bhagavad Gita, en esa plataforma, la más confidencial, Krishna le dice a Arjuna en todos los textos cosas maravillosas. No las puedo mencionar todas juntas, pero se van mencionando con el trayecto de los versos que estamos diciendo. Y es maravilloso cómo Krishna nos hace ver que solamente cuando nos rendimos a Él, cuando le ofrecemos a Él las cosas, cuando realmente nos acercamos a Él, cuando meditamos en Él, es cuando podemos obtener justamente la bendición de sentirnos en paz, tranquilos, cerca de Él. Por eso es tan importante realizar justamente el Bhakti Yoga, el servicio devocional que nos acerca, que nos une al yoga del Señor Supremo, nos une al Señor Supremo. Entonces, el Bhakti Yoga es la perfección de mayor calidad que realiza una persona inteligente. Sí, la Prabhupada menciona en este texto que una persona inteligente automáticamente se da cuenta que el Bhakti Yoga es la plataforma que le va a dar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque en lugar de realizar una gran cantidad de actividades aparentemente espirituales, la verdadera espiritualidad es acercarse al Señor Supremo. Y eso se logra, como se lo estaba mencionando anteriormente. El Señor solo desea que en cualquier actividad que uno ejecute, de acuerdo a su varna y a rama, ejecute el servicio devocional con amor puro. Esa es la finalidad. O sea, no necesitamos hacer cosas diferentes de las que uno quisiera hacer o hacer algo para hacerme más famoso que esta persona. Si a ti no te toca ser artista, si no te toca ser el presidente, si no te toca ser médico, si no te toca, pues no lo vas a hacer. Entonces, por más que pienses que yo quiero ser alguien que realmente resalte en este mundo material, no tan fácilmente vas a poder lograr acercarte al Señor Supremo si no seguimos nuestro varna y ashrama que nos toca, si no seguimos la situación que nos toca hacerlo de la manera adecuada. El casado, hacer lo que le toca. El soltero, hacer lo que le toca. El que renuncia al mundo material, hacerlo en el momento preciso que lo debe de hacer. Y todo ese tiempo, hacer unos servicios devocionales. Con el tiempo se desarrolla pureza y obviamente cada vez tenemos más amor puro por el Señor Supremo. Si no desarrollamos amor puro, es muy difícil que uno se quede en la plataforma de servicio devocional. Uno va a empezar a especular y a pensar, como en algún momento les he mencionado en las clases, que algunos devotos se alejan porque piensan que no vale la pena seguir en un proceso en el que solamente quieren tenerme esclavizado ahí cantando el santo nombre. Esa persona nunca disfrutó del santo nombre, no disfrutó. Entonces, ¿de qué manera lo cantó, verdad? ¿De qué manera lo cantó? Entonces, para cantar el santo nombre, necesitamos justamente estar en la modalidad de sinceridad que debemos de estar. Y aunque el proceso de la religión nos lleva muy fácilmente a eso,
Entonces, los 4 principios que tenemos que seguir, que siempre los mencionamos y que nos ayuda bastante, es justamente el proceso de sinceridad que nos hace sentir cada vez más entregados a Krishna. La limpieza, ¿verdad? La austeridad y la misericordia. Entonces, hemos mencionado de alguna manera, ayer lo mencionaba Upulananda, ¿verdad? Porque eso es algo que nos hace crecer, que nos hace sentir que realmente podemos acercarnos al Señor Supremo. Pero si no somos misericordiosos, si no tenemos limpio el corazón, si no somos sinceros, o sea, es difícil, ¿verdad? Pero si comenzamos con uno, los demás se van ejecutando. Si nosotros no tratamos de ejecutar uno de una manera sincera, es bastante difícil. Así es de que los invito a que ejecuten su Varna Yasrama, lo que les toca hacer en esta vida. Y con eso, seguir cantando el santo nombre. Tener, como lo dice también en el Upadesamrita, en el tercer texto, Usaha Desayaya. Me encanta ese texto porque es algo que no he realizado todavía, obviamente, pero es algo maravilloso, como dice ahí. Hay que ser determinados. Hay que realmente tener esa sinceridad con determinación. Si uno tiene que hacer alguna austeridad, lo hace. Así es de que hagamos esto con lo que nos toque hacer. Y les aseguro que se van a sentir muy, muy felices. Y yo también. ¿Alguien le gustaría leer el texto 17? Yo. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Shri Krishna una y otra vez, porque los grandes sabios eruditos, los grandes ejecutores de caridades, los grandes trabajadores distinguidos, los grandes filósofos y místicos, los grandes cantores de los himnos védicos y los grandes seguidores de los principios védicos no pueden conseguir ningún resultado provechoso si no dedican esas grandes cualidades al Señor, al servicio del Señor. Muchas gracias, la chica. Miren, esta es una continuidad, ¿verdad? Es una continuidad de los versos anteriores que estamos diciendo. Porque aún aunque ejecutemos cualquier actividad que uno ejecute, ¿verdad? Con conocimiento, especulación mental, filosófica, como les estaba explicando. Si uno quiere realmente llegar justamente a la perfección, si no se emplea en el servicio del Señor, es muy difícil. Dejamos de escucharla, bueno, al menos yo dejé de escucharla. Sí, no. Como yo que también. se bajó. Se cortó. A ver, hable. Es que como que se movió el micrófono, algo se le movió. O sea, sí la escuchamos, pero lejos, como muy bajito. A ver, ¿se escucha mejor? ¿No me escuchan ¿Qué mejor? pudo haber pasado, Tribas? A ver, ¿qué hice? Porque fue algo que hice yo, ¿verdad? Está extraño, porque se escucha bien. No, se escucha muy lejos. A ver. Habla, Mataji, por favor. De ahora ¿Qué pasó? nada. Ya no se escucha nada. Algo pasó con el micrófono, Mataji. ¿No tiene mi pita unos audífonos? ¿No tiene por ¿No ahí tiene mi manos papá? libres? Que vuelva a entrar. A ver si se lo resetea. Si quiere Ma, salir y volver a entrar de la reunión y así se puede sí, te reiniciar. esperamos. Ya lo va a hacer, creo. Sí. Ay, tan linda clase. Ay, tan linda clase. Me cortó la inspiración. A ver ahorita. Sí, estaba muy bonito Sí. todo lo que está diciendo. Ya viene.
¿Sí me escuchan? Ya, sí sirvió. Súper. ¿Sabe Sí, qué hora mejor. compartir pantalla para terminar? Casi se va a acabar la hora y yo no he terminado. Dale. No quiere. ¿Sí lo ven? Aún no. Ya. Bueno, de hecho ya casi son las últimas, nada más porque quería colocarles esa situación rápidamente. Ya mencionábamos, obviamente, Einstein siempre pensaba en alguna situación, pero si no estaba pensando en el Señor Supremo, no creo que hubiese avanzado mucho en su vida espiritual. Entonces, por eso es importante que sepamos que todo lo que hagamos sea justamente con esa mentalidad para poder siempre recordarlo o activarlo, ¿verdad? Y ahora no quiere avanzar la que sigue. Bueno, vamos a ver. También Srila Prabhupada menciona a Jesucristo y Mahoma y los quise colocar aquí, ¿verdad? Porque los colocó como dos poderosos devotos del Señor que realizaron un tremendo servicio en la superficie del globo en el nombre del Señor. Sin embargo, aunque Jesucristo y Mahoma estaban en esa posición y Mahoma es para las personas que siguen a Mahoma, ¿verdad? Para todos los devotos de Mahoma, él era una gran personalidad y él trataba siempre de hacer un servicio para las personas que lo ocupaban, que lo necesitaban. Por eso es tan importante que sepamos qué es lo que necesitamos hacer. Y en cualquier entidad viviente podrá ser un Vaishnava si acepta recibir las instrucciones de un maestro espiritual fidedigno. Y como se explica en el siguiente texto, vamos a ver, no importa la plataforma en la que se encuentre un Melecha o Yavan o Hirata, que es lo que sigue en el siguiente, o si la política mundial se cambiara cuando los Vaishnavas aconsejen brahmínicamente a todos los líderes. Se cambió aquí alguna cosa. Pero aquí lo más importante, ¿verdad? De este texto 18, que no lo leímos, por cierto, me gustaría que lo leyéramos porque es importante. A ver, ¿dónde está? Texto 18. Ya te pasaste. Ya Lo vi. ¿Lo viste y me pasé? ¿En dónde está? Aquí está. Ahí está. Es que esto es muy interesante porque sí la Prabhupada da una explicación muy increíble de estas personas. Ya no alcanzamos a leer todo, pero cuando vamos a leer el texto, lo voy a leer rápidamente yo. Las razas Kirata, Juna, Andara, Pulinda, Pulkasa, Zumba, Yamana, los miembros de las razas Kasa e incluso otros que siguen, que son más que tienen actos pecaminosos, pueden purificarse si se refugian en el Señor Supremo, debido a que Él es el poder supremo y a Él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Todas estas razas, sí, la Prabhupada hace una gran explicación histórica que me parece maravillosa, ojalá que la puedan leer, porque ahí explica cómo realmente muchas de estas razas, de alguna manera formaban parte de los pandavas, como por ejemplo que uno de los pandavas era una personalidad que fue a dominar ciertos lugares. Ojalá que lo puedan leer, porque eso trae un conocimiento muy increíble. Yo lo único que les quiero mencionar, que sí la Prabhupada está mencionando que cualquiera de ellos puede purificarse. Y ahora sí, ¿verdad? No importa dónde estemos, pero cualquier personalidad, cualquier entidad viviente que realmente sea Melecha, Yávana o Kirata, que se supone que los Kiratas son los más bravos de todos porque son chatrias. Se menciona en algunas partes como realmente ellos querían dominar el mundo y lograron dominar a la India también. Entonces, en algún momento, ellos, por más malos que sean, aunque estén en una circunstancia demasiado grave, abajo del nivel espiritual, si en algún momento tienen el deseo de acercarse al Señor Supremo, el Señor Supremo les envía a alguien que les pueda decir unas palabras y puedan hacer un cambio en sus vidas. Eso es lo interesante de este proceso,
que puede cambiar a cualquier entidad viviente y nos hace ser cada vez mejores. Y Srila Prabhupada menciona muy enfáticamente que si en algún momento los políticos se dejaran influenciar por la prédica de alguno de los Vaishnavas, se cambiaría toda la panorámica del mundo. Y ojalá que realmente algunos de nosotros podamos acercarnos cada vez más a esos políticos de alguna manera, a entregarles un libro que les ayude a ser mejores personas. Aquí tienen ustedes a uno de los Melechas y Yávanas que salieron ahí en internet. Y las conclusiones rápidamente: ejecuta kirtana con cualquiera de los procesos, convierte en devoto puro, adórame y así vendrás a mí. Abandona toda atracción a tu disfrute u ofrécemela. El Bhakti Yoga es la mayor atracción para el inteligente. Cualquier actividad que ejecutes como ofrenda al Señor te llevará a la perfección. Cualquier persona puede ser un Vaishnava y depende justamente del predicador y el deseo de cambiar del peor al peor de los pecaminosos. Y aquí termina. Muchísimas gracias. Di muy poquito tiempo. Yo quería dejar más tiempo, pero no dejo de hablar. Ese es mi problema. Pero aquí estoy para servirles. Si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Prem, ¿cómo estás? Y es Muy nuestro bien, regalo. muchas gracias. Bella clase. Yo tengo una pregunta, si puedo. Adelante, En el adelante. comienzo mencionaste que es muy bueno para el devoto saber bien distinguir entre la bondad material y la bondad espiritual. Y quería saber si puedes hablar un poco de eso y si hay síntomas, ¿no? Que uno puede ver en su vida para que uno puede distinguir bien entre los dos. Muy bien, es algo muy interesante eso, porque nosotros normalmente nos confundimos, porque si pensamos que estamos haciendo algo bueno, está en bondad, ¿verdad? Pero si pensamos que estamos haciendo algo bueno para yo sentirme que soy el mejor, estás en la bondad material. La clasificación de la bondad espiritual la podemos transportar a los santos. Ellos nunca pensaron que habían hecho algo importante en sus vidas. Y cuando leemos cualquier vida de ellos, o sea, ahora que en este mes hay una gran cantidad de apariciones y desapariciones de Vaishnavas, Jiva Goswami, Jagadish Pandit y de Bama, varios que los he leído, digo yo, ellos nunca meditaron en que era algo muy importante que estaban haciendo. O sea, Srila Prabhupada en sí, ¿verdad? Srila Prabhupada siempre se mencionaba con que mi maestro espiritual me ha dicho que yo haga esto. Todo esto es obra de mi maestro espiritual. Están en la bondad espiritual, ¿sí? La bondad material siempre nos coloca en que queremos ser muy buenos y que qué bueno, ¿verdad? Piadosos. Lo que pasa es que lo que sucede con la bondad material te lleva a tener una piedad que no es la adecuada. Puede ser uno piadoso y comenzar el proceso siendo piadoso, pero esa piedad, si no la va uno transformando con el santo nombre para llegar a una plataforma más espiritual, vas a llegar probablemente a ser una persona bondadosa que vas a querer ayudar a todo el mundo para que todo el mundo piense que tú eres una buena persona. Y todos queremos ser buenas personas, ¿verdad? De alguna manera. Sin embargo, la plataforma de la bondad espiritual no es así. Es una ofrenda al Señor y recordar que siempre hay alguien antes que nosotros somos sirvientes de Él. ¿Sí? Ahora sí, más o menos. Ya, Hare Krishna. ¿Alguna otra pregunta, comentario, muchachos devotos del Señor? Muchas gracias, estuvo muy, muy bonito. Yo me quiero llevar una reflexión también para hoy en que no importa qué tantas actividades tengamos, o sea, a veces uno se llena de cosas, de actividades, esto, voy a hacer esto, aquello, 1000 cosas. Pero si reducimos todas esas actividades a una sola, que es tratar de reconciliar nuestra relación con Krishna, entonces esas actividades cobran sentido. Mientras no hacemos eso, ninguna actividad que hagamos tiene ningún sentido. Entonces me quedo como con esa cosa para trabajar en el día de hoy. Muchas gracias. Estuvo muy bonita
la presentación como siempre. La verdad es que es un deleite para el alma escucharla. Muchas gracias por compartir su experiencia y su amor que tiene hacia Dios y hacia los devotos de Dios. Gracias. Hare Krishna a todos. Gracias. Que tengan muy bonito día a todos. Gracias igualmente. Muchísimas Buenos días a gracias todos. por la clase. Buen día. Nos vemos mañana. Abrazos a todos. Abrazos. Hare Krishna. Bye. Ya.